Buenos días. Hoy nos trae el producto Bueno, final de la perfecto. investigación Infecciones en pacientes con diagnóstico reciente de mieloma múltiple. El doctor Daniel Rivero Vargas y el doctor Juan Camilo Jaramillo Álvarez, residentes de medicina interna. Bien, pues. Bueno, muy buenos días a todos. Entonces, el día de hoy vamos a hacer la presentación de los resultados finales de este estudio llamado Infecciones en pacientes con diagnóstico reciente de mieloma múltiple, un estudio transversal multicéntrico. En el grupo de trabajo, entonces, como investigadores principales está Daniel Andrés Rivero eh, y mi persona Juan Camilo Jaramillo. Eh, y como investigadores está el doctor Carlos José Atencia, la doctora Isabela Cristina Ramírez, infectóloga, el doctor José Carlos Álvarez, ministro de Dermatología, y los estudiantes Daniela Vélez, Ángel David Molina, Juan Carlos Hernández y Roberto Mario Cárdenas, que nos apoyaron en esta investigación. Empezando por un planteamiento del problema, entonces sabemos que el mieloma múltiple representa el 1% de las neoplasias en general y el 10% de las neoplasias hematológicas. Y con el advenimiento de las dos últimas décadas de tratamientos modernos y mucho más dirigidos, sabemos entonces que la mortalidad se ha venido disminuyendo sutilmente, si bien el desenlace de sobrevida libre de progresión es lo que más ha impactado en mieloma múltiple. Sabemos de que estos pacientes entonces, eh, en los primeros 60 días del diagnóstico, según algunas series que encontramos, el 10% de los pacientes mueren en ese periodo de tiempo. Y a 3 meses, la incidencia de bacteremia puede ser hasta un 11%. Sabemos entonces, en esta tabla de la derecha, en los países nórdicos, eso es una base de datos que ellos tienen, que trataron de estimar de todas las neoplasias, específicamente de mieloma múltiple, cuál era el HR eh, a un año para presentar infección. Y como podemos ver aquí, ese HR era de 7.1, un intervalo de confianza de 6.8 a 7.4. Primero, pues, de que es un riesgo bastante aumentado pues, en esa población. Y acá esta gráfica trata de representar cómo, como causas directas de mortalidad, como la neumonía y otras infecciones ocupan un eh, porcentaje importante de las causas, más allá de la falla renal, que es una causa importante de mortalidad en estos pacientes. Entonces, la etiología infecciosa va a variar según el sitio y eso depende de cada serie, de cómo busquen las infecciones, cómo definen las infecciones y qué estrategias diagnósticas tengan para buscar demostrar ciertas infecciones. Existe hoy en día directrices sobre la profilaxis antibiótica respecto a este grupo de pacientes y la vacunación ha modificado la incidencia y los desenlaces definitivamente en estos pacientes en cuanto a desenlaces de mortalidad. En el IMWG, que es el International Myeloma Working Group, eh, de las guías del año pasado, hacen una recomendación en que los pacientes en el periodo infeccioso más alto, pues o más importante, que es en el periodo de diagnóstico de mieloma múltiple temprano, que es los primeros 3 meses del diagnóstico, o cuando tienen una recaída o son refractarios, deben recibir profilaxis antibiótica con nivel de recomendación 2A. Y básicamente la guía basa su recomendación en este estudio, que es el estudio TEAM, que es un estudio publicado en el 2019, es un estudio que se llevó a cabo en Reino Unido, un RCT doble multicéntrico, en donde se actualizaron 489 pacientes a recibir levofloxacina versus 488 pacientes a recibir placebo en una población definida de mieloma múltiple temprano, que eran los primeros 3 meses del diagnóstico. Recibían 500 miligramos por día y el desenlace principal que estos investigadores evaluaron fue el desenlace principal de muerte o episodio febril como un desenlace combinado y los desenlaces secundarios básicamente la resistencia antibiótica y seguridad. Como podemos ver acá en estas curvas, eh, vemos cómo tempranamente, comparado el grupo de levofloxacina con el de placebo, desde muy temprano, desde la intervención, empieza a haber una diferencia entre el número de episodios febriles o muerte, con un HR.66 y los intervalos de confianza que ven en la gráfica. Sin embargo, ese desenlace combinado está jalado más por el número de episodios febriles, si bien cuando se analizan de manera independiente, el HR sigue siendo eh, preciso y a favor de la intervención,
mes, hasta el mes 4, ellos valoraron que existiese la presencia de BLE, MRSA en hisopado nasal y Clostridium difficile en materia fecal, y vemos como en el grupo de placebo de levofloxacina, aquí en números absolutos, el número total de nuevas adquisiciones de este tipo de microorganismos, si bien no lo muestran porcentajes, vemos que los números son bastante similares al uno y al otro lado, con un desenlace de seguridad que en general no trae la tabla, pero no hay diferencia entre ninguno de los dos grupos en cuanto a la seguridad. Entonces empieza a aparecer la pregunta de cable a nuestro medio y cuál es el perfil, y aparece preguntado cuál es el perfil de infecciones y el grupo de pacientes de mieloma que se infectan a nivel de nuestra población. Entonces, la justificación de este trabajo es que hay un desconocimiento de la microbiología del perfil clínico de los pacientes con mieloma múltiple temprano que se infectan a nivel local y nacional. Hay una baja adherencia al tratamiento profiláctico. Básicamente eso es una apreciación pues como subjetiva y que hay en general entre quienes practican la hematología. Hay definitivamente infecciones que sugieran buscar mieloma múltiple temprano, y eso está descrito en series viejas de los 70 y los 80, donde hay cierto grupo de patógenos y que eso sería importante evaluarlo pues como tal en nuestro medio. Y definitivamente los episodios de infección prolongan las estancias hospitalarias en general en estos pacientes. Y hay la necesidad de un sustrato para un estudio posterior de factores de riesgo asociados a infecciones en nuestro medio. La pregunta clínica es, ¿cuáles son las características clínicas, demográficas y microbiológicas de los pacientes con diagnóstico reciente de mieloma múltiple que estuvieron hospitalizados entre el 2012 y el 2021 en 3 instituciones de salud de Medellín y presentaron infección de cualquier etiología? El objetivo general va a ser entonces caracterizar desde el punto de vista demográfico, clínico y microbiológico a los pacientes con diagnóstico reciente de mieloma múltiple en los primeros 3 meses y con infección de cualquier etiología atendidos en centros de tercer nivel de la ciudad de Medellín. Y los objetivos específicos será determinar entonces características demográficas, los parámetros clínicos y paraclínicos de los pacientes con mieloma múltiple de reciente diagnóstico, describir el tipo de infecciones y los perfiles de resistencia antimicrobiana, el tiempo desde el diagnóstico hasta la infección, de la quimioterapia a la profilácticas que se llevaron a cabo en los pacientes con mieloma múltiple de reciente diagnóstico, y además hicimos unos análisis exploratorios en donde queríamos ver curvas de supervivencia global, curvas de supervivencia de acuerdo al estado infeccioso, curvas de supervivencia de acuerdo a la profilaxis antibiótica y la relación entre el tipo de hemoglobulina y el sitio de la infección, entre los métodos y la recolección de los datos. Entonces tenemos que es un estudio observacional de corte transversal. La fuente de los datos fue historias clínicas y la población de referencia fue el CIE-10 C90.0, que básicamente es el CIE-10 de mieloma múltiple. Había muestra, eso se calculó con la fórmula de Daniels clásica para este tipo de estudios que obtuvimos de Juan y colaboradores en cuanto a la prevalencia de infección en esta serie. Y los hospitales fueron el Hospital Pablo Tobón Uribe, el Hospital Universitario San Vicente Fundación y el Hospital Alma Mater de Antioquia, con los respectivos sistemas de documentación de la historia clínica que se utilizan en estos sitios. En cuanto a las definiciones, entonces sabemos que definimos infección microbiológicamente definida cuando se cuenta con en sangre o en fluido corporal y o evidencia serológica o por pruebas moleculares en contexto de signos y síntomas de infección que estuviese determinado en la historia clínica dentro de los diagnósticos por el médico tratante. La infección microbiológica clínicamente definida era cuando los resultados de los microbiológicos, pero existen signos clínicos y o inmunológicos de infección que estuviese determinado de esa manera en la historia clínica por el médico tratante. Y la infección asociada al cuidado de la salud en general, independientemente del tipo de infección, le dan síntomas de infección luego de 48 horas del ingreso hospitalario. Se determinó entonces la sensibilidad eh, y el perfil de resistencia de acuerdo al antibiograma cuando estuviese disponible. De lo contrario, se establecía, estamos teniendo problemas en el audio, ¿me escuchan ahí? Se escucha como interrumpido, Juan.
Ahí se escucha bien. En unas ocasioncitas, no, es que tú vas hablando y se pierden 2 o 3 líneas de lo que dices, pero vuelve y se conecta. Debe ser como un poquito de inestabilidad, pero no, no se pierde mucho, tranquilo. Bueno, eh, se determinó la sensibilidad del perfil de resistencia de acuerdo al antiograma cuando estuviese disponible. De lo contrario, se establecía el perfil de sensibilidad de acuerdo a lo que se reportara en la historia clínica. Se hicieron pues, los intentos para que eso fuese de esta manera. No se diferenciaron bacteremias asociadas a catéter de bacteremias sin foco. Y cuando hubo una infección que cursaba con bacteremia de un foco, ese foco se asignaba al primer diagnóstico por el médico tratante. Se vieron tablas de frecuencia, curvas de supervivencia, medidas de tendencia central, histogramas de frecuencia y se hicieron algunos box plot y se hizo un análisis gráfico del tiempo del diagnóstico e ingreso hospitalario al episodio infeccioso. Y de igual manera de el inicio de la quimioterapia al episodio infeccioso. Los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 18 años hospitalizados en el Hospital Universitario Dr. Uribe y Hospital Alma Mater de Antioquia en el periodo de tiempo comprendido entre enero del 2012 y junio del 2021 con mieloma múltiple que llevaran máximo 3 meses del diagnóstico. Se excluyeron pacientes con diagnóstico de otras gamapatinas monoclonales diferentes a mieloma múltiple cuando existiese incertidumbre diagnóstica respecto al diagnóstico de mieloma múltiple, cuando el diagnóstico fuera de los centros sin datos completos, cuando ya hace más de 3 meses del diagnóstico de mieloma, y que no hubiera tenido hospitalización en los primeros 3 meses del diagnóstico del mieloma, o sea que esa población se delimitó a quienes debutaban con la enfermedad. El control de sesgos, sabemos entonces que en este tipo de estudio la calidad de la información usualmente como no se piensan en la atención a diario de los pacientes en que esa información va a ser posteriormente analizada, sabemos de que pueden haber dificultades en eso, entonces lo que se hizo fue que se hizo un entrenamiento previo al personal para la recolección de datos respecto a qué era lo que se tenía que recolectar y cómo se debería obtener el dato. Hubo verificaciones aleatorias del 10% de los datos en 2 ocasiones a lo largo del estudio y en la base de datos se limitó el tipo de respuestas permitidas en las variables categóricas y se establecieron intervalos según rangos plausibles para las variables continuas. Hablamos de que hay un sesgo permanente en este tipo de estudios que es difícil de controlar. Más adelante vamos a hablar un poco de eso. Los resultados entonces tenemos que hubo 570 pacientes elegibles después de inclusión y exclusión. Excluimos 251 y esto digamos que las razones de esta exclusión fue en 57 pacientes, hubo un diagnóstico distinto de mieloma múltiple, 4 no tuvieron confirmación diagnóstica, 78 tuvieron un diagnóstico mayor de 3 meses, 51 tuvieron diagnóstico fuera de los centros que se analizaron sin datos completos, o por lo menos los datos mínimos, y sin hospitalización en los primeros 3 meses, 61 pacientes. Finalmente nuestra muestra fue de 321 pacientes. Encontramos entonces en los resultados que el 3% de la cohorte eran mujeres y el 35% de la cohorte eran hombres. Aquí les voy a mostrar entonces en la tabla cómo vimos entonces, separamos en cuanto se veía presencia de una infección, la mediana de edad fue de 64 pacientes en los no infectados, que eso coincidió con la mediana en general de nuestra cohorte, independientemente del estado de infección, y fue de 67 los que estaban infectados. Voy a señalar entonces acá diferencias en que hubo menor contagio de linfocitos en quienes infectaron y quienes no. En cuanto a la mediana, la creatinina estaba un poco más elevada entre los que se infectaron y quienes no. Encontramos también que había mayor presencia de hipoalbuminemia en quienes se infectaron y quienes no. Encontramos también que la beta microglobulina como marcador de carga de enfermedad estaban, la mediana fue mucho más alta en los pacientes que se infectaron que no, en los valores séricos de este marcador.
Y la mediana de porcentaje de plasmocitos en médula ósea fue del 50% en quienes no tenían infección y 36% es decir, entre quienes sí lo tenían. Los días de estancia hospitalaria fueron de 19 la mediana entre quienes no se infectaron y 32 entre los que sí se infectaron. Los niveles de inmunoglobulina realmente por los rangos intercuartiles no fue diferente entre quienes se infectaron y quienes no. Eh, pero esos fueron los valores pues, que encontramos, como lo pueden ver aquí en la tabla 1. Aquí cabe aclarar que los valores que tenemos acá corresponden al porcentaje total de pacientes de la cohorte, de los resultados que les voy a mostrar acá a continuación. Entonces, vemos que el 8.6% de los pacientes del total de la cohorte se infectaron y tenían diabetes. Y quienes no tenían diabetes y no se infectaron correspondían al 3%, en donde vemos que hay diferencias pues entre estos dos, en la prevalencia de esta comorbilidad entre quienes se infectaron y quienes no. En enfermedad renal crónica era un 6.3% del porcentaje total de la cohorte que tenían enfermedad renal crónica y no se infectaron, y 8.3% del porcentaje total de la cohorte quienes tenían enfermedad renal crónica y se infectaron. Hemopatía crónica o tabaquismo representaba el 5.6% del total de los pacientes de la cohorte, pero que no se infectaron, y quienes sí lo hicieron y tenían estas comorbilidades representaban el 9.9%. Aquí vemos pues cómo en las otras las comorbilidades vemos pues los valores, pero quisimos resaltar en esta tabla algunas diferencias en estos valores. Aquí es importante de que el 26.9% del total de pacientes de la cohorte no es y tenía un IS de 3, o sea, una mayor carga de enfermedad, y quienes tenían un IS 3 y se infectaron correspondía al 42.7% de los pacientes. Adicionalmente, en los que tenían lesiones líticas y no se infectaron, representaban el 33.8% de los pacientes de la cohorte, y quienes sí se infectaron y tenían lesiones líticas representaron el 42.7% de los pacientes de la cohorte. El resto de valores, pues, lo podemos ver ahí en la tabla. Y acá, de los tratamientos que recibieron, el tratamiento que más frecuente se utilizó fue inhibidor del proteasoma y ciclofosfamida, que en la mayoría de veces era bortezomib. Y vemos como el 31.7% de los pacientes que recibían este tratamiento se infectaron, pues representaban ese porcentaje de la cohorte, y el 27.1% representaban pacientes que no se infectaron y tenían ese tratamiento. El segundo tratamiento que más se utilizó en general fue el inhibidor del proteasoma más el esteroide, con los valores que pueden ver aquí en la tabla. Y la tercera terapia que más se utilizó fue terapias basadas en Nefalan, con los porcentajes que pueden ver entre los que se infectaron y no se infectaron, lo pueden ver ahí pues como están en la tabla. Del total de pacientes de la cohorte, tenemos que se infectaron un 52% de los pacientes. Esas infecciones, el 75% eran infecciones asociadas al cuidado de la salud, o pues vimos ahí como nosocomiales. Tenemos que la infección más frecuente fue neumonía, en general, tanto asociada a los cuidados de la salud como adquirida en la comunidad, y representaron un 30.4% de las infecciones. En segundo lugar estuvo bacteremia, con un 28.6%, y en tercer lugar estuvo con un 24.4% infección del tracto urinario. Las infecciones de tejidos blandos fueron el 6.5%. Se logró del total de las infecciones, en el 62% se logró un aislamiento microbiológico. Y si bien, como podemos ver acá, de todos los porcentajes, la mayoría fueron bacilos gram negativos, el patógeno, cuando se mira por patógeno aisladamente, Staphylococcus aureus fue el que representó el 26.7% de los aislamientos, seguido por E. coli con un 21.9%, y seguido por infecciones por Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca, que realmente era en su mayoría Klebsiella pneumoniae con 18.1% de las infecciones. Y la distribución de las otras infecciones la pueden ver ahí en la tabla. Es de resaltar que hubo aproximadamente
Clostridium difficile, y más o menos un 4.8% de las infecciones fueron por hongos, teniendo solamente una infección por parásitos que fue representada en un paciente con malaria. Eh, de la sensibilidad de los mecanismos de resistencia, pudimos ver de que el 75% de los aislamientos eran rotulados eh, como mecanismos, perdón, como patógenos con un perfil de resistencia, pues silvestres. Sin embargo, es de aclarar que el acceso a varios antibiogramas fue limitado por el tiempo en que se hizo el estudio. Lo que encontramos de la frecuencia de BLE fue de un 11.5% de todos los aislamientos, de resistencia a carbapenemasas que estaba representado en su totalidad por KPC era de un 1.9%, y la frecuencia de estafilococcus meticilino resistente fue de 6.7%. Y tenemos, en cuanto a las sensibilidades, solamente del total de los aislamientos que tuvimos, solamente esta variable se puede evaluar solo en un 26% de los aislamientos. Y ese 26% de los elementos que se puede evaluar, la sensibilidad fue del 92%. Para trimetoprim sulfa solo se puede evaluar en el 20% de los aislamientos, y la sensibilidad fue del 75%. En cuanto a la profilaxis antimicrobiana, vemos que el total de pacientes son un 77% de microbiana, y el 66% del total de los del total de la cohorte tenían antiviral o antifúngico o alguna combinación de estos. Realmente no lo separamos pues si era el uno del otro, sino junto pues como tal ese desenlace, y un 11% tenían trimetoprim sulfa, quinolona u otro, y aquí vimos que el 45% tenía, pues de estos que tenían, era quinolona, un 35% trimetoprim, y otro 15%, el 15% tenía. Aquí vemos en estos histogramas de frecuencias como la mayoría, un poco más del 50% de las infecciones se presentaban en los primeros 20 días del ingreso hospitalario, y partiendo desde el día 0, que es el día del inicio de la quimioterapia, la mayoría de infecciones se presentan en los primeros 20 días después del inicio de la quimioterapia, sin desestimar que antes del inicio de la quimioterapia, el día 0, al menos 20, muchos pacientes entonces tenían, pues presentaban infección. Aquí vemos que como análisis exploratorios, vemos que la probabilidad de supervivencia aproximadamente al final de un periodo de 100 días era más o menos aproximadamente el 60%, con esos intervalos de confianza que está representado por el área gris, como la varianza de la variable. Y aquí vemos que si bien por una falta en el número de eventos de infectados, a partir más o del día 30 en adelante, vemos como la probabilidad de supervivencia disminuye entre quienes se infectaron y quienes no. Lo que pasa es que no podemos asegurar eso categóricamente, porque hubo falta de eventos en el número de infectados. Y acá vemos en estos box plot cómo no hay ninguna diferencia entre el número de IgG, pues la cantidad total de IgG, y el sitio de foco de infección, ya que vemos que los rangos intercuartiles se sobreponen pues como tal en todos los focos que podemos ver ahí. Al igual que los niveles de IgA, sucede exactamente lo mismo. Los niveles de IgG entre quienes se infectaron y quienes no, no había ninguna diferencia realmente en el número de inmunoglobulina G, por lo mismo que les comenté ayer, que se sobreponen esos rangos intercuartiles, y los mismos resultados aplican para los niveles de IgA y los de IgM, como pueden ver ahí en los box plot. Intentamos hacer un análisis de la supervivencia dependiendo el tipo de profilaxis que tuviesen. Realmente, como tuvimos una poca, digamos, profilaxis antibiótica a bacterias, realmente como pueden ver esas curvas, esta variancia del dato en cada una de las curvas se sobrepone, entonces realmente no podemos decir nada, pero podemos decir que por lo menos los que recibían solo quinolonas, ninguno de esos pacientes se murió. Obviamente es un problema del número de datos.
es como fortaleza, resaltamos que es la segunda cohorte con más datos del país, una de las más grandes, pues con más número de muestras del país, y una de las más grandes de Latinoamérica según la búsqueda que realizamos. Hay información valiosa sobre la etiología de los focos infecciosos en pacientes con mieloma múltiple temprano y es un precedente en futuros estudios de factores de riesgo en nuestro medio. Como debilidades o limitaciones, vemos que hay falta de datos en cuanto a la sensibilidad antibiótica respecto a estos antibióticos, no se evaluó el ECOG y no se definió causa de mortalidad. Y vemos que en la selección de pacientes con un código CIE-10 podría ser un sesgo en la selección de los pacientes, si bien vimos que realmente el diagnóstico de mieloma múltiple es necesario para que le pongan quimioterapia a estos pacientes desde el punto de vista administrativo. Los códigos CIE-10 que encajan o que pudiesen ser clasificados eh, como mieloma múltiple que no hubiésemos incluido, si bien pueden haber pacientes con anemia, hipercalcemia, etcétera, vemos que con esta selección tratamos de abordar la mayoría de los pacientes. Hay sesgos en la medición por inherentes a ese tipo de estudios, por cómo se evalúa la sensibilidad antibiótica, por ejemplo, cómo se evalúa infección, y entendemos de que eso es una limitación que es inherente a la naturaleza de este tipo de estudios. Y hubo sesgo de confusión e ignorancia por la no diferenciación de bacteremias asociadas a catéter de bacteremias sin focus. En las conclusiones hay que alta en los pacientes con mieloma múltiple reciente diagnóstico en la cohorte presentada. Las infecciones más frecuentes fueron en orden de neumonía, bacteriana sin foco o asociada a catéter intravasculares e infección del tracto urinario. Las bacterias gram negativas predominaron como infecciosos, sin embargo, los microorganismos más frecuentemente aislados fueron Staphylococcus aureus, E. coli y Klebsiella pneumoniae. Las mayorías de las infecciones ocurrieron en los primeros 20 días de inicio de quimioterapia y los pacientes con mieloma múltiple que se infectan parecen tener una morbimortalidad hospitalaria mayor comparado con los que no se infectan con los análisis exploratorios que hicimos. La sensibilidad quinológica, metropin sulfa, al microorganismos aislados, aparenta ser buena, pero no se puede concluir por la falta de datos, como lo mostré previamente. Con los datos actuales no se puede saber si es plausible biológicamente pensar en hacer estudios superiores para una implementación de profilaxis por la falta de información. El uso de profilaxis antibiótica contra bacterias fue bajo y eso probablemente obedezca a que, como esta es una recomendación reciente, lo hablamos en un periodo de tiempo de casi 10 años, encontramos pues como tal esto, y hay variables que se asocian a la mayor frecuencia de infección que por ulteriores estudios como factores de riesgo para estratificar el riesgo infeccioso próximamente. Eso era lo que tenía para presentarles. Muchas gracias, Camilo. Vamos a dar paso a los comentarios de los evaluadores, la doctora María Angélica Maya y el doctor Iván Trompa, si de pronto está conectado. Buenos días. Muchas gracias a Camilo y a Daniel por este trabajo, por el esfuerzo pues de tratar de hacer una investigación de un tema pues bastante importante y por pues acogerse a las recomendaciones que el doctor Iván Trompa y yo les hicimos durante las evaluaciones. Con respecto a, digamos, las profilaxis, es el punto como que el trabajo a mí más me genera inquietud, porque en esto realmente ya veníamos trabajando pues como desde otra mirada en mi grupo de investigación, porque sacar conclusiones a partir de los antibiogramas que se revelan en las historias clínicas a los clínicos es bastante difícil. Cuando nosotros hacemos antibiogramas tenemos dos limitaciones. Una, las limitaciones de la tarjeta, pues porque las tarjetas, no todas las tarjetas vienen igualmente configuradas. Y por ejemplo, para el punto de trimestoprim, aunque es un antibiótico que es muy importante para nosotros porque puede ser de bastante trascendencia. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, ellos lo querían virar para profilaxis. Muchos expertos también lo quieren mirar como para rescatarlo para tratamiento de gérmenes multidrogoresistentes, pero la mayoría de las tarjetas no traen ya trimestoprim por ser un antibiótico que, entre comillas, digamos, viene en desuso. Entonces,
es muy probable que muchos de los antibiogramas que se le hicieron a estos pacientes en diferentes especímenes clínicos no se les haya corrido trimestopin. Entonces, sacar conclusiones, por ejemplo, ahí Camilo mostró que solamente al 20% se les hizo trimestopin, entonces sacar conclusiones con una muestra tan pequeña es pues bastante limitado. Pronto ahorita Camilo nos puede ilustrar ese 20%, cómo está configurado en números, en numerador y denominador, y para las quinolonas también creo yo que es un número bastante pequeño. Bueno, Y, y bueno, y el punto de usar trimestoprim como profilaxis, también sería bueno que Camilo nos diera un análisis a la luz de los gérmenes que ellos identificaron y el número de gérmenes no identificados, que eso es algo bastante importante cuando uno va a establecer una profilaxis, que es importante pues hablar de eso porque es el core del estudio. Como a la mayoría de los pacientes el germen causante realmente no se les identifica, y con la resistencia comunitaria tan alta que hay a quinolonas y trimestopin. Entonces, pues la primera pregunta sería como en ese contexto. No tenemos suficiente información del antibiograma, hay alta resistencia en la comunidad, tenemos unos gérmenes que ustedes muy juiciosamente buscaron e identificaron acá, tenemos un porcentaje muy grande de gérmenes que no identificamos. Entonces, junta todo eso y haz un análisis crítico de toda esa información y de cómo verías tú ponerle profilaxis con estos dos pues, antibióticos y familia de antibióticos a estos pacientes en todo el contexto global. En el contexto no solamente individual del paciente, sino cómo afectaría esto a la comunidad, al paciente, a su familia, etcétera. Esa es la primera pregunta. ok. Bueno, doctora, yo no quise traer en valores absolutos y no solo los porcentajes, pero yo se los puedo decir verbalmente lo que encontramos. Hubo realmente 104 aislamientos microbiológicos, eh, de esos 321 pacientes, que en total hubo 167 infecciones y hubo 104 aislamientos. Hay que recordar que el aislamiento microbiológico se hizo solamente en el primer episodio infeccioso del paciente. Si bien muchos pudieron haber tenido varias infecciones, solamente contamos el primer episodio infeccioso. Entonces, realmente, de esos 104 aislamientos, 5 eran organismos que no fuesen bacterias, o sea que había 99 aislamientos de bacterias. De esos 99 aislamientos de bacterias, tuvimos que en la parte de trimestoprim había 20 en donde se pudo evaluar la sensibilidad. O sea que eso correspondió más o menos, es un valor aproximado del 20% partiendo de 99 bacterias, en 99 elementos de bacterias. Entonces 15 de ellos era sensible y 5 de ellos era resistente. Aquí en este caso, en cuanto a las quinolonas, hubo 26 pacientes que se les pudo evaluar esto, 26 aislamientos, perdón, y de esos, 24 eran sensibles y 2 eran resistentes, que dan una sensibilidad del 92%. Entonces, realmente cuando uno mira los microorganismos que se aislaron y extrapolando de datos que tenemos en la ciudad, por lo menos partiendo de los microorganismos más importantes como E. coli, como Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus aureus, por dar un valor aproximado, obviamente no estoy dando un valor preciso, más o menos entre un 20 a 30% pudiesen tener resistencia a ese medicamento. Eh, entonces, digamos que en general sería difícil sustentar de uno poder decir eh, de que uno utilizaría trimestoprim tanto en infecciones con aislamiento y con los que no, y obviamente con los pocos datos que tenemos, con una resistencia mayor al 20% en al menos esa muestra, sería difícil sustentar cómo podríamos pues, dar una profilaxis con ese medicamento. Ahora, con el uso de las quinolonas, también teniendo en cuenta el porcentaje de los aislamientos, representaban Staphylococcus aureus, teniendo en cuenta levofloxacina como el
pues digamos como una de las profilaxis antibióticas recomendadas. Usualmente no es frecuente que nos entreguen pues que nos muestren la sensibilidad a ese medicamento en los antibiogramas que se le ofrecen a los clínicos, y probablemente habría que ir a preguntar al laboratorio por la sensibilidad de ese medicamento. Pero digamos que en general, eh, eh, con el uso de estos medicamentos, me sería como difícil decir realmente si partimos pues, de un aislamiento como ese coli, con los datos del grupo Germen. Obviamente estoy hablando solamente de orina. eh, la prevalencia de resistencia puede ser hasta el 40% a quinolonas, solamente por dar un dato nada más. Entonces, sería complicado o complejo también sustentar basados en algunas resistencias encontrados pues, en otras bases de datos locales, de que uno pudiese utilizar esa intervención. Entonces, a veces, digamos que estos estudios de profilaxis antibiótica, sucede que a veces probar con la intervención son desenlaces que no son microbiológicos, sino que son desenlaces clínicos. Obviamente, eso le quita, pues a veces uno podría decir, ve, pero si yo tengo un porcentaje determinado de resistencia a un antibiótico en mi población y aún así hago un estudio clínico, que a veces pasa eso, eh, y muestra que baja desenlaces de infección o mortalidad, como lo mostró este team, uno diría, pues no hay una concordancia entre lo que dice la sensibilidad de los antibióticos desde el punto de vista microbiológico y los desenlaces clínicos que uno pueda tener. Pero definitivamente pienso que uno debería partir primero del dato microbiológico, porque es obviamente la plausibilidad biológica al desenlace clínico. Entonces, realmente, ¿qué es lo individual? Habría que considerar varias cosas. Obviamente, como esto no es un estudio de factores de riesgo, lo ideal sería delimitar una población con, pues, teniendo en cuenta factores de riesgo previos o los que se hagan en un ulterior estudio, que uno pudiese ver que se infectan más. A nivel de paciente individual también valdría la pena ver si previamente ha tenido infecciones, y esas infecciones, si se logra aislamiento, ver cuál es la sensibilidad a, pues, a los antibióticos que yo propondría como profilaxis. eh, pero realmente a mí me parece difícil dar pues como una recomendación a nivel no de paciente individual, sino una recomendación pues como al pool de pacientes que tengan diagnóstico de temprano. Pero yo creo que esa sería la forma en la que yo individualizaría eh, digamos, esta recomendación, partiendo de que me parece que un dato importante del estudio fue encontrar de que más de la mitad de los pacientes terminaban teniendo infección. Esa es como la apreciación que yo tengo, doctora. Bueno, entonces eso también. Otra, digamos, pregunta que me parece muy importante es que uno de los objetivos principales era determinar las características sociodemográficas de los pacientes con reciente diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de sociodemográfico, digamos que yo no encontré como una identificación sociodemográfica amplia entre los elementos que tú nos has venido mostrando. Entonces quisiera como que nos amplíes si tuvieron limitaciones para encontrar los barrios donde estas personas viven, sus factores de riesgo para infección, si tenían mascotas, si convivían en zonas hacinadas, o qué más elementos sociodemográficos, pues además de la edad, del sexo y todo esto, se pueden ampliar y correlacionar con su riesgo de infección. Porque realmente, pusimos demográficos, pues vimos que tener otras variables eh, sociales, pues esas que usted acaba de mencionar, es supremamente difícil de conseguir en la historia clínica, es básicamente porque lastimosamente en nuestro medio, eh, los sistemas de atención de historia clínica, incluso en hospitales de tercer nivel, nunca, o por lo menos previamente nunca estuvo como pensada de que esa información fuera a ser utilizada para
actividades investigativas, pero realmente es cierto lo que usted dice. eh, Solamente evaluamos el sexo y la edad como variables demográficas dentro de ese estudio. Mm, Era difícil, lo otro era porque realmente pues no encontramos esos datos como tal, no pudimos pues encontrar, realmente era muy difícil la consecución del dato pues, sobre todo por la historia, los sistemas que se utilizaban en la recolección de la historia clínica, también lo que escribió el médico pues en la historia era bastante difícil, pues entonces eso fue lo que sucedió. Sí, profe, de hecho, pues raza era Es una cierto. de las materias que inicialmente queríamos incluir eh, pues, por las cohortes previas de pacientes con mieloma múltiple y la asociación con mayor prevalencia, por ejemplo, en raza negra, etcétera. Pero pues, también nos encontramos que inicialmente al recolectar datos, definitivamente no estaba registrado ese dato en la historia clínica y pues asumir o adivinar por, por la procedencia del paciente, pues digamos que no era lo más adecuado. Entonces, desde ese punto de vista, pues también está la limitación, por lo que menciona Juan Camilo, pues digamos que era poco óptimo buscar o encontrar más bien esos datos que usted menciona que claramente pues también son muy importantes. Y pues digamos que en el resto de variables como la edad, el sexo, etcétera, pues por lo menos lo que encontramos es que en general sí son similares a otras cohortes, pero ya en variables clínicas sí vimos que el estadio 3 es el más prevalente, es decir, que en general son pacientes diagnosticados con un estadio avanzado de la enfermedad. Y pues obviamente también está el parámetro que es que nosotros estábamos evaluando únicamente pacientes hospitalizados, entonces probablemente eso sería otro, pues, devolviéndome a la pregunta anterior, la generalización de una recomendación, pues probablemente esté más, digamos que indicada, aunque faltan muchos datos, como mencionaba Juan Camilo, en pacientes que estén más enfermos, que requieran hospitalización en su proceso diagnóstico, porque muchos de ellos pues están hospitalizados, pero no necesariamente por una infección. Eh, Eso sería pues lo que comentaría con respecto a su pregunta, profe. Ok, Buenos sí. días. Perdón, María Ángel. Ah, no, no, Iván, tranquilo, hágale. Pues, o si quieres termino yo, que me faltan dos cositas y ya. Sí, ¿Te señor, sí, parece? señor. Tranquilo. Qué Adelante, pena. sí, adelante. Bueno, nada, ya las otras dos cositas que yo quería decir era pues mi inclinación hacia el amor por las vacunas. Pues me hace tener interés por esto, ustedes lo mencionaron en la introducción, pero quisiera que me contaran que si ustedes tenían vacunación dentro de las variables que buscaban, o vieron reflejado el esquema de vacunación dentro de las tres instituciones que evaluaron los pacientes, o los médicos pues no se veían en sus historias muy preocupados por vacunar a estos pacientes previamente. Y lo último que les quería decir es que pues yo les insistí cuando pues cuando verifiqué los resultados, que la tabla donde tienen, no sé si Juan Camilo se puede ir hasta allá otra vez, esa tabla donde aparece sí, no, esa tabla. Mi recomendación es que la cambien a una forma de visualización mejor para el lector. Esa tabla se podría poner de una forma mucho más dinámica, mucho más agradable para el lector, porque es un poco pesada, difícil, no se ve bonita. Entonces, mi recomendación es que si la pueden cambiar. Y bueno, la pregunta de las vacunas, y ya pues le doy la palabra a Iván Trompa. Gracias. Profe, lo de la tabla, sí, muchas gracias por esa recomendación. Lo de la vacunación sí fue algo que pensamos y de hecho la profe Isabel Cristina nos hizo caer en cuenta sobre eso, pero definitivamente fue un aspecto que en la historia clínica jamás se reportó. Pues por lo menos en los pacientes que yo recolecté no está. Ahora, muchas veces ya el estado de vacunación se ve
escrito es en los pacientes que tienen un seguimiento, usualmente también después del trasplante autólogo, y que son evaluados, por ejemplo, en el Paulotón. Esas historias clínicas estaban cuando ya eran vistos por infectología, pero después del diagnóstico de mieloma, ya pues en estadio más avanzado, pues, posterior al trasplante, que es donde se registraban las historias de infectología. Pero como las historias que nosotros revisamos era pues como el diagnóstico inicial, donde eran evaluados generalmente por medicina interna y hematología, definitivamente pues es esta de vacunación, que claramente sí es muy importante pues como para tenerlo presente, no estaba registrado. Pues por lo menos en las historias que yo encontré y en lo que exploramos en las historias de otras instituciones, tampoco. Tengo un comentario, pues, con respecto a eso que mi compañero y hermano del doctor Daniel. Oigan, Trompa iba a participar. Sí, señor, sí, señor. Muy buenos días. ¿Será que los doctores podrían volver de nuevo a los objetivos para hacer los comentarios? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Yo trabajo en un centro de remisión donde tenemos bastantes pacientes de mieloma y esta enfermedad es de mi interés desde hace mucho tiempo. Entonces, hay unas cosas que me gustaría precisar de un estudio retrospectivo, de obviamente las limitaciones muchísimas que María Angélica también mencionó con respecto a la calidad del dato. Y creo que eso no se va a poder de ninguna forma en un estudio que sea de esta índole. Sin embargo, hay una cosa que yo he mencionado un poco en el comentario de las, perdón, el primer comentario pues, del documento, y es que sí hay forma probablemente uno de referenciarse a la hora de hacer el formulario para que cuando vaya a tomar el dato sea lo más preciso posible. Es decir, van a faltar muchas cosas, uno quisiera meter muchas cosas en el estudio, pero van a faltar muchas cosas por la falta del dato y vas a tener que mochar probablemente en tu labor de recuperación del dato algunos de esos que son importantes. Pero una cosa que a uno le llama la atención desde el punto de vista del objetivo general es primero lo que mencionaba, el perfil demográfico que mencionaba la doctora María Angélica, que realmente en Colombia eso es bastante complicado, ¿cierto? Porque aquí solemos hacer una cosa que no se hace casi que en ningún otro país, que es que usted es pobre o rico según un número de estratos en donde iba y claramente pues que eso es casi que falso en la mitad de las poblaciones de Colombia. Entonces, la parte pues como de estratificación socioeconómica va a ser difícil. Sin embargo, hay una cosa del objetivo general que es importantísima y es lo que mencionaban del diagnóstico reciente, ¿cierto? Porque es que en el diagnóstico reciente entran una cantidad impresionante y diversa de personas con mieloma múltiple, porque el mieloma es una enfermedad difícil de diagnosticar. Es una de esas enfermedades de internista que a veces toman semanas, incluso meses en manifestarse, y por supuesto que no va a ser lo mismo tener un plasmocitoma que tener un mieloma estadio 3B. Entonces, creo que a la hora de haber visualizado el objetivo general en cuanto a eso, ¿sí? Probablemente la palabra de reciente no era la mejor forma de haber captado, digámoslo, a esos pacientes, sino más probablemente por la gravedad, ¿sí? Por la gravedad en las que estaba, es decir, en qué punto de su enfermedad se encontraba, si tenía ya lesión de órgano blanco establecida o no, ¿cierto? Y como bien decían ahorita los doctores, pues uno puede venir al hospital por mieloma, no sé, en el primer mes, cuando no le han puesto nada porque tiene una enfermedad de poco riesgo y te da una infección cualquiera, pero como tienes mieloma y te dijeron, pues vas a ir al hospital y te van a atender en tercer nivel, pues porque ahí fue donde muy probablemente te hicieron el diagnóstico. Entonces creo que hay un problema ahí de sesgo de selección, claro, obviamente por el tipo de estudio, pero también por la forma en que se planteó
quién iba a tener mieloma, a quién iba a estar entrar al estudio y quién no. Entonces, probablemente sea un poquito más chévere reorganizarlo, obviamente que este ya no va a ser el escenario, pero en cuanto a los datos, reorganizar a los pacientes según eres el motivo de consulta, ¿sí? Más que el diagnóstico reciente es qué motivo de consulta tenías y pues obviamente que tenías mieloma y según eso haber definido criterios de exclusión, porque pues obviamente no va a ser lo mismo que usted lo atiendan por un uñero a que lo atiendan por una neumonía neumocóxica multilobar. Entonces creo que ese es uno de esos comentarios que tendría que hacer en cuanto a la precisión de la definición del diagnóstico del objetivo general. Sin embargo, entiendo las limitaciones pues de inicio retrospectivo. Podríamos pasar a las siguientes, por favor. Compañero, Hola. Mi compañero levantó la mano, creo que quiere decir algo respecto al que se mencionó. Bueno, Sí, profe, sí, pues claro que sí. con respecto a eso, digamos que es claro que evidentemente así el diagnóstico temprano, que fue lo que incluyó los pacientes, obviamente todos podían tener un tiempo de evolución de la enfermedad completamente distinto, dependiendo del momento en el que hubieran consultado. Sin embargo, las conductas y de forma operativa, digamos que lo que debe hacer el clínico es similar, es decir, iniciar una quimioterapia y en este caso, pues pensar o no en dar una profilaxis antibiótica, independientemente del tiempo de evolución de la enfermedad como tal que lleve, siempre y cuando se haya diagnosticado, porque pues, digamos que en ese sentido no cambia el manejo, excepto pues por el estadio de la enfermedad que se defina 1, 2 y 3, las comorbilidades, etc. Entonces, digamos que pienso que así independientemente del motivo de consulta, digamos que los tratamientos a considerar o las medidas terapéuticas van encaminadas en una sola cosa y por eso considero que el objetivo del estudio pues, fue enfocado en eso, en qué es lo que el médico pues, en tratar de dilucidar en este caso, el tratamiento, la profilaxis, si pudiera ser plausible o si pudiera ser benéfico, obviamente, pues eso ya requeriría un RCT, pero por lo menos para dar una característica sobre eso. Pues yo no sé si haya personas de hematología en este momento en la reunión, tampoco pues creo que sea el momento para hablarlo, pero eso que mencionas, doctor, realmente no es cierto, porque cuando el paciente llega por primera vez a evaluarse, pues primero en el estudio se está haciendo referencia de en qué momento llega, ¿cierto? Si llegó en los primeros 3 meses porque llegó terriblemente enfermo por una crisis renal, o llegó en los 3 meses porque estaba con una infección diseminada o una fractura patológica o tenía una crisis por hipercalcemia o una crisis dolorosa, o sea, hay muchísimos motivos por los cuales el paciente pudo haber consultado y lo que sí realmente no es cierto es que todos van con el mismo manejo porque eso claramente no es así. O sea, a ti te pueden prescribir un Cyborg D y puede que te lo pongan en la hospitalización, pero si no te dejan hospitalizado te tienes que ir a autorizar el Cyborg D y eso va a hacer que en ese tiempo que ustedes definieron, digamos, en forma un poquito arbitraria de 3 meses, pues la evolución de la enfermedad sea muy distinta una u otra. Entonces, sí creo ahí que hay un problema bastante importante de sesgo de selección al tratar de meter bajo un concepto que se llama diagnóstico reciente a un montón de personas que seguro van a tener un manejo distinto. No creo que todos los pacientes con mieloma se manejen igual siempre. Bueno, ahora sí, profes. Entonces, bueno, lo primero es, por las diversas dificultades que entiendo, tuvo el doctor Trompa y no me imagino cómo debió estar la cosa. eh, él no pudo estar físicamente y materialmente en toda la presentación. Entonces, lo primero es decirte, Iván, pues que todo esté bien, que ojalá todo esté bien, y preguntarte si obviamente te sentís en capacidad de darles una calificación de lo que expusieron con base en lo último que viste, que escuchaste, o
Si necesitas algún tiempo, también lo podemos hacer para que veas la presentación completa en aulas abiertas, en donde esto se está depositado. Hay un repositorio en el canal de la universidad para hacer tu evaluación final. Quedo atento pues a tu respuesta. Carlitos, muchísimas gracias y de nuevo pido disculpas a todos. Tuve aquí una calamidad con mi madre, pero ya al parecer la cosa está por lo menos estable. Entonces, sí, me siento incapacidad. Yo creo que realmente este es un estudio, como habíamos hablado la primera vez, comentado incluso con la doctora María Angélica, es un estudio que es importante hacerlo en el medio porque pues en el medio no se conoce mucho sobre el problema infeccioso y sobre todo sobre el reconocimiento temprano de los pacientes que probablemente sean de los más susceptibles a las infecciones que vemos en los hospitales grandes de tercer nivel, porque esos pacientes son mal manejados para un lado y para el otro, mal manejados en el sentido de que como tiene mieloma, entonces todo lo que le pasa al mieloma toca hospitalizarlo, ponerlo en la UCI y digámoslo así, un exceso de tratamiento solamente porque tiene el diagnóstico de mieloma desde el punto de urgencias, del médico de urgencias, que como no es una patología frecuente, no está acostumbrado pues a hacer el manejo apropiado, específicamente desde el punto de vista infeccioso también. Y toda infección, esto también seguro María Angélica le ha tocado, toda infección de un paciente con mieloma en un tercer nivel que digamos reciba estos tipos de pacientes, ya sabe uno que va a tener un tancado de antibióticos sistémicos y a veces ni siquiera de forma correctamente elegida. Entonces es importante los estudios porque nos permiten darnos una idea de qué es lo que pasa. Ahora bien, digamos que la presentación no puede estar en una gran parte de ella, pero es una cosa que es muy similar, las diapositivas son muy similares a lo que ya se dijo en el documento y lo que se mandó, digamos que a revisar. Entonces yo creo que puedo hablar de la presentación. A mí me parece, digamos, todavía me preocupa la definición del término enfermedad infecciosa en los estudios retrospectivos, obviamente que es difícil, pero que uno tiene que tener claramente una forma de decir cuándo tiene y cuándo no, cuando revisa las historias, porque no se puede quedar solamente con que uno de los clínicos que lo vio durante los 90 días de hospitalización dijo que el paciente tenía una infección urinaria, entonces ya por eso tiene infección urinaria, ¿no? Usualmente en los estudios retrospectivos hay muchas herramientas y eso yo se les mencioné en los comentarios del trabajo para poder de pronto reclasificar un poco mejor el tipo de infección y no quedarse a veces con el apartado grande de, por ejemplo, tuvo una infección de piel y tejidos blandos, ¿sí? Porque es que es muy distinto que un paciente con mieloma haga una infección limitada en su mano porque tuvo un golpe, a que haga una infección por Streptococcus pyogenes o por Staphylococcus aureus que lo lleve al hospital porque fue diseminada. Entonces creo que esa parte de la definición, digamos que habría que pulirla más, pero no es tampoco el objetivo de hacerlo en este punto y de hacer algún comentario adicional, sino de que eso se debe tener en cuenta y en la corrección debe estar ya eso plasmado de una forma más literal. El doctor me contestó que eso estaba bien en el protocolo, sin embargo, eso no quedó bien explicado en el apartado del trabajo y pues en las diapositivas estas de la presentación, pues creo que así habrá que hacerlo un poquito más claro. Con respecto a lo del tratamiento, con respecto a lo del pronóstico y lo de la mortalidad de los desenlaces duros, también considero que va a haber un importante sesgo de selección a la hora de hacerlo, porque como bien les decía ahorita, un paciente con mieloma y el tiempo de 3 meses, uno no puede decir que es una enfermedad temprana, porque enfermedad temprana es más más bien de hablar de enfermedad temprana de mieloma múltiple y en todas las patologías de monoclonales de plasmáticas no es por el tiempo en el cual se diagnosticó el paciente, ¿sí? Por ejemplo, usted puede tener una leucemia linfoide crónica o un de estas
gamapatía monoclonal de significado incierto o el linfoma o el mieloma escondido durante mucho tiempo, y puede que usted lo hayan diagnosticado y ya tenga el diagnóstico, pero lo estén siguiendo, ¿cierto? No es cierto que usted tenga que quemar de una vez. Entonces creo que esta parte también va a influenciar el tipo de infecciones que tiene la persona, porque como bien lo decía María Angélica, el estado de vacunación, el estado inmunológico es importante, por ejemplo, si fue hecho antes de recibir la quimioterapia intensiva y el paciente logró vacunarse durante su proceso de diagnóstico antes de, muy probablemente de eso no vamos a tener muchos datos adicionales, pero sí, yo sí considero que eso debe, digámoslo así, explicarse y tenerse más literal y explícito a la hora de hablar de las limitaciones y de lo que se halló en los resultados del estudio. El diagnóstico microbiológico es importante, pero también es importante mencionar cómo se hace. Y finalmente, pues en la parte de las tablas, de la presentación de las tablas, considero que esas tablas que son, digámoslo así, extraídas directamente del estadístico, el software estadístico, sí deben ser colocadas en un formato ya de lectura de artículo. Probablemente varios de esas o muchas de esas variables agrupadas según el tipo de variable y que el número sea agradable a la vista en cuanto a la lectura de la tabla. En las conclusiones también uno no podría asegurar mucho de qué pasa con esos pacientes en cuanto a la profilaxis, ¿sí? Porque, insisto, no todos los pacientes con mieloma habrá que darles profilaxis, ¿sí? No va a ser lo mismo que un paciente ya esté en un autotrasplante por allá en consolidación de un autotrasplante al mes 24, al paciente que te llega crítico en un estado de falla renal o riñón de mieloma. Entonces creo que también esa parte podría tener un sesgo de selección importante. Es muy, muy importante mencionar factores de riesgo de infección que ya estatura, específicamente en el apartado más importante de ellos, que son enfermedades respiratorias. ¿Sí? Entonces sí es muy importante mencionar la discusión sobre esos pacientes que de todos los factores de riesgo que ustedes lograron obtener en la revisión de la literatura previa, específicamente la infección respiratoria, como por ejemplo la vacunación o la presencia o no de sujetos de riesgo en su hogar, como niños escolares o personas que trabajan en alguno de estos centros de atención de la tercera edad. Obviamente la vacunación mencionarla también y creo importante también mencionar la severidad de la infección desde la entrada, ¿cierto? Como esto es una cosa de un solo centro, uno asume que el cuidado va a ser muy, muy similar, pero no, pues no sé, yo hace mucho rato no trabajo en SAMBI, pero entiendo la dinámica del SAMBI donde la cosa no puede ser, no suele ser así de homogénea y un paciente de hemato puede pasar varios días por varias manos al principio. Y eso, por supuesto, que ver en el desenlace de una infección grave, el manejo que tú le des al paciente, sobre todo un paciente con mieloma, en los primeros 2 o 3 días. Otra cosa que considero se debe mejor, digamos, considerar al final en la conclusión de ese estudio. Pero globalmente, digamos, es un estudio que pues, es aprobado con correcciones. No sé si tenga que decir aquí la nota numeral. Carlitos, si toca hacerle de una vez o eso se hace en el formato apropiado. Sí, la nota la necesitamos, es por el cierre de semestre, profe. Entonces, Perfecto. sí la nota, pero todas las observaciones que usted está haciendo, yo estoy tomando atenta nota de eso, lo mismo Daniel, porque esto a quienes les sirve es a los investigadores del problema, ¿cierto? Entonces, yo creo que pues, todas son muy al lugar y estamos tomando una nota de las mismas. Carlitos, entonces, si eso es así, me acabas de dar impulso otra vez, porque también tengo, digamos, otras 2 observaciones con respecto a este tipo de estudios. ¿Sí? Muy probablemente la forma más apropiada de agrupar el dato de estos pacientes
es el estadio, ¿listo? Y la definición específica de el problema monoclonal que tiene, ¿cierto? Insisto, no va a ser una macroglobulinemia que un mieloma, no va a ser lo mismo un mieloma CRAP avanzadísimo, estadio 3B, a un mieloma que está diagnosticado porque al paciente le hacían electroforesis por algún motivo y se lo pillaron ahí. Entonces, eso es probablemente la mejor forma de hacer estudios sobre infección en los pacientes con mieloma, más que el tiempo en que lo lograron diagnosticar, porque además eso también tiene un sesgo importante o un error importante, porque aquí en Colombia puede que usted se demore 3 meses en que le pongan la quimioterapia, ¿sí? Eso ha pasado, me ha pasado con mis pacientes frecuentemente en el alma mater, que el paciente requiere algún quimioterapéutico especial en enfermedad de célula plasmática y hasta que no lo autoricen no se lo ponen. Entonces, y en eso pueden pasar muchos días. Y dividir entonces a los pacientes, excluyendo pacientes que de pronto llevaban, no sé, 96 días de diagnóstico, pues va a ser una forma de excluir personas que probablemente eran importantes a la hora de analizar esto porque tenían un estadio avanzado. Entonces, esa es otra conclusión, me parece importante tenerla en cuenta, la forma en que se diagnostica la enfermedad infecciosa y también la razón por la cual el paciente consultó, porque eso tampoco queda muy claro dentro de la historia, ¿cierto? Usted también puede consultar por muchas razones al hospital y terminar con una infección nosocomial. No va a ser lo mismo que usted llegue al hospital porque tiene una neumonía grandota con derrame por neumococo, que suele ser más la norma la primera que la segunda, pero que igual el pronóstico va a ser distinto y el manejo va a ser distinto y muy probablemente la microbiología va a ser muy distinto. Entonces creo que ese es otro comentario que yo haría con respecto al estudio. Y ya con respecto a la nota, pues mi nota va a ser 4.2, o sea, 84% de nota. Para el trabajo y la presentación de la sustentación, Carlitos. No sé si tengan algún comentario adicional. Pero eso sería todo y les pido de nuevo disculpas por haber llegado tan tarde a la presentación. Tranquilo, Iván, no, claro que sí, aquí tomamos nota de todo eso y gracias por la calificación. María Angélica, para tu cierre final y evaluación de la presentación. Gracias, Carlos. Pues no sé qué le pasó a Iván, pero pues lo siento mucho. Sabes, Iván, que yo te aprecio mucho y cualquier cosa, pues, pues estamos para ayudar. Van a escuchar un poquito de ruido, me disculpo, como me estoy pasando a vivir afuera del país, están rompiendo todas las cosas, hay trastes en mi casa, entonces lo siento. Pero bueno, aquí estoy como en un ladito donde nos interrumpan menos. Entonces, yo quisiera hacer como algunas apreciaciones de tipo como profesora de la Universidad de Antioquia. Yo creería, yo no sé, Carlos, pues qué tanto podemos nosotros sugerir en ese entorno, pero creería que nosotros como docentes podemos hacer un trabajo como, en este caso, pues como tutores, digamos, Iván y yo, podemos hacer un trabajo diferente. Yo no sé qué quiere la universidad, pero me parece que uno podría hacer una asesoría, un pulimiento del estudio durante varios puntos de corte, porque inicialmente nos pidieron hacer una primera evaluación cuando ya estaban haciendo el diseño, cuando estaban en su primer año de residentes de medicina interna, y una de las cosas que recuerdo claramente que yo les dije es utilizar los códigos CIE-10 va a ser una limitación grande. Y miren ustedes pues que se sostuvo hasta el último día esa misma limitación. Me parece que tiene sentido si uno quiere sacar más, que estas investigaciones no sean sino pues como un trabajo recreativo de los residentes, sino que terminen en una publicación buena, en una buena revista, poder medir el nivel de publicaciones que hacen los residentes a partir de una investigación de su trabajo como residentes, implica un esfuerzo mayor por estarlos acompañando o corrigiendo el rumbo de las investigaciones, pues para que no pues se puedan lucrar de la experiencia, vean todas las cosas tan buenas que ha dicho Iván. Y bueno, realmente para mí es oculto cómo es el acompañamiento de ellos durante el año. Sé que tienen
unas personas que los acompañan, pues me imagino que ahí estuvo Isabel, me imagino que estuvo Fabián Jaimes asesorándolos, pero me parece que no se corrigieron cosas en el camino que se les habían dicho desde la primera evaluación cuando me pusieron a evaluar este trabajo por primera vez. Bueno, eso me parece que es algo que la universidad se debe plantear y cómo hacer que estos trabajos cada vez sean de mayor calidad y poder pues llevarlos a que se publiquen. De hecho, pues en nuestro programa de enfermedades infecciosas estamos en esa misma reflexión porque creo que ahí podemos mejorar mucho. Segundo, ya hablando como del trabajo en sí, decir en el título, yo se los había puesto a ellos, 3 centros de Latinoamérica. Una de las cosas que los editores en las revistas castigan muy duro es que uno se vanaglorie mucho. Entonces, pues 3 centros Latinoamérica, pues son 3 centros de Colombia, son 6 centros de Antioquia, o sea, ni siquiera pues son 2 centros diferentes en el país. Entonces, uno debe ser pues lo suficientemente autocrítico como para decir cómo es la limitación, no hay nada peor también que el lector castigue más cuando al editor se le pasa que usted lea un título redundante, rembombante y después usted se desinfle cuando está leyendo el estudio. Entonces, en varios puntos, y yo sé que esto es parte de la personalidad de Juan Camilo, las palabras dicen más de lo que el estudio puede hacer por sí mismo. Entonces yo creo que eso hay que llevarlo a juicio y no llevarlo a más de lo que uno puede dar. Muy de acuerdo con todas las apreciaciones del doctor Iván Trompa, repito mi preocupación sobre el cálculo de profilaxis. Ellos hicieron caso sobre limitar un poquito sus conclusiones que también eran desbordantes en cuanto al alcance y los datos pues no daban para esas conclusiones, entonces ellos deben limitar un poquito lo que concluyen más acoplado a lo que ellos obtuvieron y no dar recomendaciones excesivas que puedan, pues que van a ser descalificadas de una por un editor de una revista. Otra vez retomo también el procedimiento cuando hicimos la valoración del resultado final del escrito, se les mandó a ellos una revisión, tanto el doctor Iván como yo, y el doctor Juan Camilo nos devolvió las correcciones al pie que le habíamos puesto en el texto, como respondiéndonos cada una de las correcciones. Yo creo que, no sé si eso pues se los habrá indicado alguno de los profesores en la universidad, pero me parece que así no debería ser. Ellos deberían utilizar las correcciones, que igual uno se las hace para que ellos puedan llegar más rápido a una publicación, pues corrigiendo el texto y mandando un texto más maduro, donde ya esté más cercano a que pueda ser aceptado por una revista. Entonces, pues al pie escribir las correcciones no creo que sea lo correcto. Bueno, con respecto a la evaluación escrita que debemos hacer, pues ahorita Iván dio un número total, pero me queda una duda y Carlos creo que me la puede corregir, pues vamos a aclarar cómo cada uno va a pasar un formato individual de todos los ítems del formato de calificación y tú los vas a volver en uno solo o vamos a conciliar estos numeritos. Sí, María. Puntualmente, lo que me preguntas es que Iván, por ejemplo, nos da la evaluación del trabajo escrito. Iván me acaba de dar la nota del trabajo de sustentación oral. Ya yo tengo tu nota del trabajo escrito, pendiente de tu nota del trabajo oral, y lo que se hace es promediarlos, o sea, las del escrito con las de tu escrito, las de oral que hizo Iván con las de la sustentación oral que hiciste tú, se promedian y a cada una de ellas se le asigna, o estás ya asignado un porcentaje. Yo creo recordar que es 70-30 más o menos, pero no sé cómo estará la cosa actualmente. Recuerdo más o menos que era eso y yo les hago la suma aritmética de eso, pues de ponderada. Pero yo me refiero a que uno tiene que calificar profundidad y solidez, capacidad crítica analítica, estos puntos pequeños, los pasamos cada uno por separado y ya tú los organizas o cómo es. Exactamente, ustedes los pueden pasar por separados, cada uno en su formato, no tienen que sentarse pues a dar una nota común, cada uno puede tomar el formato, ponerlas
sugerencias, comentarios, correcciones y la nota, y yo hago la suma. Cada uno lo hace por Ah, separado, bueno. sí. Entonces yo te paso pues como el formatico mío con las notas y con las observaciones y eso sería como todo. Ok, Perdón, María, yo yo estoy... perdón, Carlitos, que es que ahorita que habló María Angélica me surgió, o, digamos, recordé una cosa que quería decir, y en la misma índole, digamos, la académica que tenemos los dos con la universidad, el compromiso que tenemos con la universidad, es decirles que este estudio en la forma en que está no va a ser publicable. Va a ser publicable si ustedes lo quieren publicar, ¿cierto? Porque pues eso no es una opción en un trabajo de grado, no es una obligación, digámoslo así, pero si ustedes quieren que ese esfuerzo que hicieron durante este tiempo pues tenga más frutos para más adelante, sobre todo pues si ustedes quieren seguir en una carrera investigativa, académica o en un programa pues como para las publicaciones, se tendría que corregir mucha parte del texto y las correcciones que hicimos, tanto la doctora María Angélica como yo, tendrían que volver a reconstruirse en un texto que tenga un poquito más de sentido alrededor de lo que significa esta enfermedad o la condición de riesgo infeccioso en el paciente con mieloma múltiple y otras enfermedades de células plasmáticas, porque así digamos que ya existe un protocolo, o no un protocolo, pero digamos una forma eh, de escribirlo, digamos, la forma en que se hacen, que escriben los expertos de ese tema y se hacen los estudios, que digamos no es esta forma, ¿cierto? No es una forma que parta de todas las cosas de historia y de una definición arbitraria de tiempo, sino que, como yo les decía anteriormente, ya hay una forma o hay varias formas, digamos, de plantearse un estudio que no creo que sea imposible con los datos que ustedes tienen, reformar el texto como en forma de artículo, modificar las tablas y pulir un poco la discusión si es que lo quieren publicar. Porque el estudio así precisamente como trabajo de grado pues va a ser aprobado, pero como lo dice María Angélica, muy probablemente desde el título va a haber muchas dificultades si quieren someterlo a publicación en una revista seria. Sí, profe, no, yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que ustedes nos han dicho y lo que les han dicho pues a los residentes. También estoy muy de acuerdo con cómo María Angélica piensa que se debe hacer la evaluación por parte de expertos en el tema que son ustedes, que no debería ser una evaluación única al principio y al final, sino que debería ser una evaluación longitudinal en varios puntos en el tiempo para que precisamente ellos se nutran. Me parece también que la manera en la que respondió Juan Camilo no es la manera adecuada de responder y que se hubiera nutrido mucho más él si hubiera hecho una evaluación de lo que ustedes dijeron y lo hubiera integrado al texto, redactando de nuevo y reordenando la discusión y los resultados. Y sí, me parece también lo que dice Iván, esto no es publicable en el punto en el que está y que tampoco... y que también es un trabajo que, como María Angélica lo dijo, a veces uno ve que los muchachos concluyen unas cosas que están muy por fuera, que desbordan las expectativas de un estudio observacional que no es analítico y que de pronto pueden estar llenas de todos esos sesgos que si uno los suma, los sesgos de medición, los sesgos de selección, no permiten concluir lo que ellos ponen en sus conclusiones. Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo en la evaluación que ustedes han hecho. Mm, agradezco también los comentarios que han hecho sobre agrupar por estadio el diagnóstico temprano tardío, la caracterización sociodemográfica, que se debía hacer realmente una buena caracterización sociodemográfica, porque realmente uno lo que ve es edad y sexo y no ve más, y creo que sí habría más para buscar en las historias clínicas. Aprecio mucho el comentario respecto a los diagnósticos perdidos de mieloma que pueden haber ahí. Pudieron haber pacientes con hipercalcemia que ingresaron o pacientes con crisis renal que ingresaron y cuyo diagnóstico inicial no fue mieloma múltiple y que muchos de esos pacientes que se perdieron no están representados aquí. Y si uno tiene un estudio cuya muestra no es representativa de la población de estudio de referencia a la cual quiere pues, específicamente estimar o hacer una inferencia, pues
van a haber muchos más sesgos en ese sentido. Y agradezco mucho las recomendaciones en tanto a la organización de las tablas, que están horribles. Fabián también les había dicho lo mismo, pero de pronto muy a la personalidad de alguno de ellos dos, de los residentes, pues no hicieron mucho caso. También anoto y aprecio eso, lo de la clasificación de la infección. Es muy distinto un paciente que tose, que tiene saturación, una nueva consolidación en la placa y que tiene elevación de reactantes, a un paciente que simplemente tenía tos algún día y alguien dijo, no, eso debe ser una neumonía, empecémosle quinolonas. Y que la historia clínica nos debe aportar. Yo creo que hay posibilidad de rebuscar ese dato y redefinir los pacientes que tenían una neumonía o simplemente tenían una celulitis o tenían una infección necrotizante, que son dos cosas muy distintas y que se agrupan todas en infección de tejidos blandos de manera de pronto muy arbitraria. Y de acuerdo con el hecho de que muchas veces el diagnóstico microbiológico es simplemente puede ser una bacteriuria sintomática y que de pronto en el trabajo esté tomado como una infección urinaria. Todos los comentarios que créanme que han dicho los estamos tomando en cuenta. Le diría a la profe María Angélica que como el semestre cierra administrativamente, necesitaría la nota final o sea, de la Carlitos, ya mismo te la exposición. envío, ya te la envío. Carlos, Ok, perfecto. espera que te Entonces, interrumpa. Yo quisiera compartir contigo y con Iván. Yo llevo 2 años trabajando pues como estudiante de una organización que se llama Tefinet, donde muchos expertos que donan sus horas para pues regalarle, digamos, a investigadores como yo, curiosos y de países en su desarrollo como Colombia. Entonces, resulta que es una metodología que a mí me parece muy interesante. A mí como investigadora me ha ayudado mucho y pues podría hacerse perfectamente para las cosas que hace la Universidad de Antioquia. Resulta que cada mes nos reunimos 45 minutos. Yo me reúno con mis mentores, con mi mentor estadístico, con mis mentores científicos. Son 4 mentores de diferentes partes del mundo y cada mes ellos me escuchan en qué voy. Y yo tengo que escribir un reporte escrito de en qué voy y enviar pues las diapositivas y mi reporte escrito y obviamente pues cuánta plata me he gastado. Eso me ha ayudado mucho porque hace que yo no deje colgar cosas y hace que corrija en el tiempo y que tenga la opinión de los 4 al mismo tiempo. Entonces, eso sería muy chévere porque yo sé que estos muchachos vienen muy ocupados, que tienen mucha asistencia, pero se supone, y así es la visión de la universidad, y eso es pues lo que todos amamos de la universidad, que la investigación es algo que ellos tienen que hacer longitudinalmente durante sus 3 años de formación. Si sus 4 mentores, porque entiendo pues que ahí está la doctora Isabel, el doctor Fabián, Iván y yo, se reúnen 45 minutos cada mes, cada 2 meses, y él escribe un reporte, o pues los 2 muchachos, escriben un reporte, se tienen que sentar a hacer el reporte, eso los obliga a mirar en qué están haciendo las cosas bien, en qué están haciendo las cosas mal, y a madurar más la investigación. Una cosa así, más juiciosa, haría que la universidad tenga muchos más artículos publicados al final del año. de acuerdo, María, el acompañamiento aquí es un punto fundamental. Si tenés por ahí el link de la organización y todos esos datos, yo te lo agradecería mucho de cómo podemos articular con ellos y de cómo podríamos emular de alguna No, manera lo pero que ellos no están haciendo. necesitas articular, pues es una cosa privada y pues Ya, realmente si tú te ya. ves a la página no vas a encontrar cómo es su sistema interno. Pero si digamos eso se va a discutir y todo y me quieren invitar, yo les comparto los formatos que ellos me hacen llenar cada mes y no tiene que ser cada mes, podría ser pues cada 2 meses, ¿cierto? Nosotros lo hacemos cada mes porque mis investigaciones son de 6 meses, de 8 meses, pero estas como son de 3 años, pues ya cada 2 meses, pero esos cortes interinos cada, digamos, 2 meses hacen que el muchacho se tenga que sentar, mirar cómo es, hacerle el vaciado de calidad a su base de datos, ver cómo están las cosas y tiene a 4 personas al mismo tiempo diciéndole, ve, yo creo que tienes que hacer esto, yo creo que tienes que pensar esto, reevaluate esta cosa y eso pues madura mucho la investigación a lo largo del camino. Bueno, muchas gracias, María. Y muchas gracias a los dos por los comentarios, las correcciones y las evaluaciones.
Yo tengo un comentario final con respecto a lo que dice María Angélica, que me parece importantísimo lo que acaba de mencionar. Y es que pues todos los que estamos acá somos formados en la Universidad de Antioquia como internistas y pues, pues María Boli, pero es de la de Antioquia también. Y tenemos digamos, esa intención de que en la universidad mejore la calidad en que se investiga. Obviamente que cuando uno está en un trabajo de grado está pensando más en grado que en trabajo, ¿cierto? En la palabra grado que en la palabra trabajo y pues la metodología que tenemos en la universidad, que creo que sigue siendo muy similar de las áreas de investigación, no es la forma en la cual usted puede llegar a un buen recaudo del estudio. Yo no sé qué porcentaje será, pero creo que es superior al 80% de los estudios que se hacen como trabajo de grado en la unidad en medicina interna son de esta índole. Y los trabajos retrospectivos tienen dos puntos críticos en donde todo puede ir muy bien o todo puede ir horriblemente mal. Y es precisamente lo que se ha mencionado tanto en este trabajo. Escoja muy bien, muy bien según lo que han escrito los expertos en el tema previamente o lo que usted logra encontrar en el tema previamente en su búsqueda bibliográfica. Escoja muy bien al paciente que va a incluir. ¿Por qué lo va a hacer así? No simplemente porque sea fácil o difícil, sino porque lo va a incluir. Y como dice María Angélica, a veces menos es más, ¿cierto? Muy probablemente hubiera sido más interesante saber qué pasa con los pacientes que solamente tenían linfoma ahí sí temprano, es decir, formas no avanzadas de linfoma, o pacientes que teniendo el linfoma grave, solamente aquellos pacientes que ya llevaban una terapia de inducción, o pacientes que ya tenían complicaciones alrededor del mieloma y estaban en terapia de rescate, o el paciente que estaba en trasplante, en el post-trasplante autólogo, o sea, limitar un poco la población que de todas formas, como ustedes querían hacerlo o se hizo de forma multicéntrica, de pronto ahí lo bueno, si breve, es 2 veces bueno. Entonces se pierde mucho esa parte se diluye mucho, digamos, lo que usted podría decir cuando usted quiere abarcar una cosa tan grande como todos los pacientes con trastornos de células plasmáticas. Y la otra cosa donde fallamos terriblemente en los estudios retrospectivos es a la hora de vigilar la calidad del dato, que eso es una cosa que María Angélica lo dijo, no se debe hacer al final de la recolección. Porque si usted lo hace al final de la recolección, si con su asesor usted no se está reuniendo de forma periódica para ver cómo le está quedando esto, si usted no hizo por lo menos una prueba piloto donde usted evaluó el formulario en el que usted estaba recogiendo la información y esa prueba piloto y además las primeras recolecciones de datos no son bien evaluadas por una persona que esté enterada del tema del que se está investigando, suele pasar lo que pasó en este estudio y es que la información que muy probablemente va a estar en un desorden importantísimo que para volver a ponerla en términos lógicos, coherentes con lo que significa este tema, pues tendrías que volver a reinvertirle una cantidad importante de horas, cosa que usualmente el residente o no puede o no está dispuesto a hacer. Entonces, también es un llamado, como dice María Angélica, que haya, más allá de una tarde de investigación, sí se analice de forma seria y con tiempos de cumplimiento y un poquito más seguido que unas 2, 3 asesorías con el zoológico y con el tutor del trabajo, que se analizan todos esos problemas, porque una vez usted ya registra el estudio, el dato en el estudio retrospectivo en la historia, va a ser muy difícil que la persona lo revise, a menos de que sea una persona extremadamente juiciosa o con mucho tiempo libre, o que haya tenido una recolección del dato o de los datos muy detallada y muy organizada. Entonces, sí es también un llamado a que pronto ya que son estos el grueso, digamos, de trabajos que se hacen en este ámbito son de tipo retrospectivo, que se haga por lo menos una guía que salga de nosotros, del departamento, de qué es lo que se debe mirar realmente por valoración, no guías internacionales ni nada de eso, sino lo que se debe hacer en el departamento para los residentes de medicina interna que trabajen retrospectivamente, porque cuando ya usted ya no corrigió eso, devolverse prácticamente que yo diría que es imposible. Muchas gracias.